Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 10, 11 y 12. Hechos, capítulo 21, versículo 10, 11 y 12. ¿Lo tienen? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Tomen asiento, mis hermanos. Como siempre, un recorderis de la clase pasada. Todos los domingos nos reunimos a estudiar la palabra y a meditar en lo que la Biblia dice. Venimos viendo la historia de cómo el Señor le dice a sus discípulos: quédense en Jerusalén para una fiesta. ¿La fiesta de? El Shavuot o Pentecostés. Y están todos allá reunidos y viene la presencia del Espíritu y viene un poder sobrenatural para ayudarles a ellos en la predicación. Y vemos cómo la iglesia comienza a propagarse con el mensaje. Cuando hablo de la iglesia naciente es judía. Y en un momento de la historia aparece un muchacho llamado Saulo de Tarso, cuando están apedreando a un hombre. ¿Recuerdan quién es? A Esteban. Y le arrojan la ropa a los pies de él. Y va camino de Damasco cuando la presencia del Señor le habla. Él cae a tierra y viene la conversión de Saulo de Tarso. Y en este caminar hemos venido viendo cómo él le nace en su corazón, guiado por el Espíritu del Señor, ir a ciertas regiones a predicar. En ciertos lugares el Espíritu del Señor le prohíbe, a otros los envía. Y hace su primer viaje llevando la palabra entre los judíos, pero a la vez a los gentiles. Luego hace su segundo viaje, y ya en este, que es el tercer viaje que nosotros vimos en la clase pasada. Ahora sí, ¿recuerdan qué vimos en la clase pasada? Una miradita al 20. Amén. ¿Y qué pasó en esa despedida? Sí, señora. Lloraron, sí. Eutico. Por el calor de las lámparas se cayó de la ventana y se mató, ¿cierto? ¿Y muerto se quedó? Amén. Vamos a seguir aquí con nuestro estudio. Estos son muchos versículos, pero quise que leyéramos 3. Pablo aquí va a subir a Jerusalén. Después de despedirse de los discípulos en Asia Menor, Pablo siguió su camino de regreso a Siria, de donde había salido de su tercer viaje misionero 3 años atrás. Y esta parte del trayecto vimos que la hizo en barco, otra las hizo por tierra porque andaban buscándolo para asesinarlo. La trayectoria que él toma para llegar, él va de camino a Jerusalén, porque ¿recuerdan por qué quiere ir a Jerusalén? ¿Cuál fiesta? No. Para la fiesta de Pentecostés. Yo sé que ustedes se acuerdan de todas las fiestas, sino que se les pasó. Por eso quise relatarle la fiesta de Pentecostés al inicio para volver a caer en esta fiesta. Él va para la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas. Y él quiere ir a Jerusalén, y esta parte es la que quiero que vayamos entendiendo, porque hablamos de una época de transición. El apóstol Pablo sabe
que hay que ser, no, mejor, Saulo de Tarso sabe que se ha de celebrar una fiesta que se llama la Pascua, ¿cierto? Pero cuando se entera que el día de la Pascua hay un hombre llamado Jesús que va a morir el día de la Pascua, él entiende en el espíritu y en verdad que es la Pascua. Por eso cada vez que él va a cada una de esas fiestas, él va a celebrarlas. ¿A qué va él a esas fiestas? A predicar, a enseñar. El judaísmo, o mejor, la persona que anda en el judaísmo trata de ver a Pablo como un judío cumpliendo la ley. El creyente, vamos a llamarlo cristiano, quiere ver a Pablo como el hombre cristiano, y cada uno con sus gafas quiere mirar a Pablo. Pero tenemos que entender que si Pablo dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada, ¿lo han leído en la Biblia? Levanten la mano los que lo han leído. La escritura dice en Corintios que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. También en Colosenses dice, mire que nadie los afecte a ustedes diciéndoles que hay que guardar días de fiesta, lunas nuevas, ¿sí días de reposo. ¿Sí han leído eso? Y él va para la fiesta en Shavuot, en Pentecostés, con un objetivo específico, predicar. Pero vamos a encontrarnos con ciertos contextos aquí. Después vamos al versículo 1, de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Quisiera entrarme allá. ¿Ustedes saben qué sucedió en Rodas? Después les explico eso con mayor profundidad. Que de ahí es donde vienen los juramentos hipocráticos de los médicos. Ahí les dejo para que estudien eso. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria. Lucas está redactando por dónde va. Navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Él no va de crucero. Él va en un barco que lleva mercancía. En esa época no existe el crucero como el día de hoy. Los barcos eran de transporte de carga, y dice, y había de descargar allí. Y allá los discípulos nos quedamos allí 7 días con ellos, y decía a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, ¿cuántos días? 7. Salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Para el judío es muy importante desde la época del cautiverio orar donde hay agua, porque el agua le representa una especie de pureza y siempre recuerdan una época de liberación. El agua en la Biblia es muy importante para el pueblo judío. Y usted verá que Abraham atraviesa el río Eber. Y usted verá que el pueblo de Israel atraviesa el mar. Y luego ve que el pueblo de Israel atraviesa el Jordán. Y siempre hay agua en la Biblia. Siempre hay agua en la Biblia. Y aquí nos está diciendo que con los discípulos y puestos de rodillas en la playa oramos. Qué escena, y quiero que su mente esté allá. Qué escena tan impresionante. Se encuentran 7 días, van a la playa, se van a ir en el barco, se arrodillan en la playa y oran. Y se despiden. ¿Cuánto hace que usted no ora en la calle por alguien? Porque nos da pena. ¿Le da pena orar por alguien en la calle? Pero orando usted por alguien. Sí, claro. ¿Qué tal en su negocio? ¿Qué tal en su trabajo?
Vamos a orar por esta persona en el nombre del Señor, o nos da pena lo que la gente diga. Acá los discípulos no sufren de pena. Después de despedirse de sus discípulos en Asia Menor, Pablo siguió su camino de regreso a Siria, de donde había salido de su tercer viaje. La trayectoria es Mileto, Cos, Rodas, Patara, y llegan a Tiro en Siria. Y dice el versículo 6, y abrazándonos, o sea, se incluye Lucas, abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos allí. ¿Recuerdan a Felipe? Felipe le predica al eunuco. ¿Cuándo eligen a Felipe? Cuando eligieron que eran, ¿cuántos hombres escogieron esa vez? 7. ¿Cuál era su función? ¿Y por qué iban a servir a las mesas? Y había cierta queja de las viudas de los griegos porque estaban siendo desatendidas. O sea, es un pequeño recorderis y volver. Estamos trabajando ahí en eso. Ahora fíjese, entran a la casa de Felipe, pero ya Felipe es el evangelista. Ya tiene el don establecido. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Cuando hablan de mujeres doncellas, en el contexto puede decir mujeres que no se han casado. No necesariamente eran unas niñas de 10 y 11 años que andan profetizando de lado a lado, no. La profecía casi siempre está establecida en personas ya con cierto carácter. Cuando un niño se para, que muchas veces los escucho y no estoy en contra de eso, un niño se para de 8 o 7 años, ¿sí los han visto? Y se bajan esos discursos sobre la fornicación, sobre el adulterio, sobre las concupiscencias. ¿De qué me puede hablar él? Perdóneme. Usted dice, es el obrar del Señor. El Señor tiene un orden. El Señor tiene un orden. El Señor no manda a los hombres a predicar especulaciones, nos manda a predicar sabiendo la condición en que estamos. Siempre es así. Primero nos quita la fuerza. Ayer tuve una experiencia terrible, terrible. Y lo más terrible es que le quiten a uno la fuerza y que usted no sea nadie. Eso es lo más duro. Y entré en diálogo con el Señor y el Señor me decía, el asunto, ojo, no se van a ir al terreno de la especulación, lo digo en la meditación de la palabra, hablando y orando. El Señor me hacía entender que el asunto del creyente con el pecado no es otra cosa que opacarle la fe, meterlo en el terreno de la incredulidad, y así es blanco fácil, porque dudamos de nuestra salvación, dudamos de Dios, dudamos de todo, y no tengo de dónde cogerme. Ya el versículo que hoy me memorice a causa del pecado ya no tiene la eficacia, no porque no la tenga, sino que eso causa el pecado en nuestras vidas. Y el problema de nosotros al estar jugando con el pecado es que entramos en el terreno de la debilidad. Y es necesario que el Señor nos llame la atención, porque no es fácil juzgarle su pecado, pero no el mío, siempre lo hemos dicho. Y cuando me viene la debilidad, yo creo que es una experiencia bonita, porque usted entra en la batalla. Bueno, si a usted le toca morirse en 1 hora, en 1 hora, son las 11, a las 12 usted va a morir. Podemos estar rodeados de todos, pero usted solito es el que se va.
¿qué va a hacer? ¿Dónde está su confianza? Usted me puede generar confianza en mi crisis, pero en la suya, ¿qué hace usted en su crisis? ¿De qué va a echar mano? Sí, pero en esos momentos, cuando no nos hemos alimentado con la Escritura, ¿de qué nos agarramos? Obvio, el Señor no nos desampara y Él nos permite. Y es bueno vivir estas experiencias para saber que no somos nada. No somos nada. Estamos desnudos, somos un soplo. Y preciso, me sucedió estudiando esto para entender algo. Vamos a la lectura. ¿Qué fue lo que leímos? Este hombre tiene 4 doncellas que profetizan. Cuando habla de doncellas, no necesariamente son niñas de 11 y 12 años. Son mujeres que no se han casado. La profecía es algo muy real en la Escritura. Hay un don de ciencia y hay palabra de ciencia. Hay un discernimiento de espíritu. Hay personas que pueden venir, como en el caso de Ágabo, y decirle, le va a pasar esto. No podemos ser ajenos a eso. No podemos caer en el terreno del escepticismo pensando que Dios ya no habla. Porque si me volví tan sordo de que ya no escucho al Señor, es necesario, digo en nuestro contexto, no lo digo por Pablo, que se nos llame la atención por algún lado, pero con la palabra del Señor. Y el Señor sabe cómo trata con cada uno de nosotros. Amén. Él como padre sabe cómo trata con sus hijos. Algunos los deja sin trabajo, porque su ídolo es su trabajo. Y él se siente muy fuerte y el Señor le dice, mira, no hay fuerza en eso. Y lo deja sin trabajo. A otros sin salud. A otros en diferentes circunstancias. Dios sabe cómo corrige sus hijos. Y permaneciendo allí, verso 10, nosotros, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ¿cómo se llama? Ágabo, no se les olvide, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu del Señor, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, dice Lucas, y los que de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Escuchen esto. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Corazones de hombres y mujeres que saben cuál es su meta definida en la vida. El problema es que si el Señor te llamó a ti a estar ministrando la palabra y nos hacemos los de las gafas, el Señor nos va a llamar y nos va a decir, venga para acá. Y por eso esas sentencias de muerte que hay veces tenemos. Todos hemos sido llamados a anunciar la palabra. Tenemos que cumplir el objetivo. ¿Por qué está usted aquí en la tierra? ¿Para hacer dinero? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de que usted haga dinero? Si no es para el reino, de nada le sirve. No, dejarle una heredad a mis hijos. De pronto hasta se maten por eso. Hay un objetivo en su vida. Y con un propósito fue creado o puesto en esta tierra. ¿Cuál es el propósito por el cual hemos sido creados, hermanos del catecismo? Para alabanza, honra y gloria de nuestro Dios. Hemos sido creados para eso. Por eso cuando usted está en servicio del Señor y yo, qué bendición somos. Pero cuando no lo estamos haciendo, ¿qué problema nos volvemos? ¿Qué problema nos volvemos? Y fíjese a Pablo, les dice, no lloren porque ustedes lloran y me hacen llorar, me quebrantan el corazón, pero me es necesario subir a Jerusalén. Si he de morir allá, no me interesa,
todo por el nombre de mi Señor, un hombre apasionado por su Señor. Y dice el verso 14, y como no le pudimos persuadir, ¿qué? Desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Cuán difícil es hacerle cambiar a un hombre de Dios su mentalidad. Cuán difícil es. Parece ser que todo es solo sensiblería. Dice, pues ya que si el hombre no quiere, pues desistimos. Voy aquí a lo que tengo apuntado. Cuando Pablo llegó a la costa de Siria, salieron a encontrarle sus discípulos de Antioquía. Ellos llegaron allí porque Pablo ya no iba a pasar por Antioquía, ya que su destino era Jerusalén, donde quería pasar la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Los discípulos trataron de convencerlo de que no fuera a Jerusalén, porque sentían que iba a encontrar allá la muerte. Pablo no se dejó persuadir por sus amigos de Siria, pues sabía que debía ir a Jerusalén, pero en el camino se encontró también con otros creyentes que trataron de convencerlo de que no fuera a Jerusalén. Algunos expositores dicen que a Pablo le faltó sabiduría y que por eso fue a Jerusalén. Pero cuando leemos bien la escritura, a Pablo no le falta sabiduría. Pablo tiene una misión que cumplir. Y me voy para esa fiesta y les voy a anunciar quién es el Señor. Ahorita vienen unos sucesos terribles. Terribles en la vida. Y cada vez que comienzo a ver esto, ya mi corazón comienza a aflorar amor por Él. Porque veo que Él tiene una causa, Él tiene un objetivo. Y cuando las personas tienen eso para el Señor, sí que es importante. Sí que es importante. Verso 15. Les iba a hablar de Ágabo. Ágabo es un profeta de Dios. Él estaba diciendo la verdad, revelando lo que efectivamente le iba a suceder porque el Espíritu del Señor se lo dijo. Ágabo ya había profetizado antes en Antioquía y se había cumplido. ¿En qué momento profetizó él? Ese no sería el profesor de Saulo. Alguien que me lea Hechos 11, 27 y 28. Mano Luis. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo claro. Amén. El hambre que viene a Jerusalén. Eso ya lo habíamos visto. El hambre que viene a Jerusalén. Entonces tenemos a Ágabo en dos secciones. Una en el hambre en Jerusalén y otra aquí cuando se encuentra con el apóstol Pablo. Ante esta profecía y las demás advertencias, la gente supo que Dios les estaba enviando un mensaje para que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo sabía que no era así. Él tenía que ir a Jerusalén y el Espíritu ya le había advertido que sería perseguido allí. Las profecías eran ciertas, pero el Señor está poniendo a prueba a Pablo. Óigame, las profecías son ciertas, pero el Señor está poniendo a Pablo a prueba para ver si él iba a ir donde Dios lo mandara, a pesar de saber que al final iba a ser maltratado. Algo que a veces desconocemos, las comunidades judías que estaban en la diáspora, ¿saben qué es la diáspora, no? En la dispersión, que usted ve que Pablo en cada ciudad donde llega hay una sinagoga. Y esas sinagogas se encargaban de recolectar cierto dinero para mandarlo al templo. Y en medio de eso él recoge ese dinero
Por eso es la necesidad de ir a Jerusalén. Y por otro lado, los dineros que él ha recogido en las comunidades de creyentes, porque va a llevar esa ofrenda a los necesitados en Jerusalén. Por eso le es muy necesario ir. Él tiene el dinero, un dinero va para el templo y el otro dinero para los necesitados en Jerusalén. Y a la vez va para la fiesta de Pentecostés para compartir allá la palabra del Señor. O sea que le era muy necesario ir a Jerusalén. No lo olviden, las comunidades fuera tenían que aportar cierto dinero para la manutención del templo y de los sacerdotes. Y esa es una parte de la ofrenda que Pablo lleva para el templo y la otra parte la lleva para los necesitados en Jerusalén. Sigamos. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Jacob, Pedro, qué alegría nos volvimos a ver. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. El único que se decidió a ir a tierras lejanas a llevar la palabra. Golpeado, llorando, pero así estableció las iglesias por orden y mandato del Señor. Porque el Señor dijo, a ustedes los tengo acá, a Pedro, a Jacobo, para que ustedes prediquen en Jerusalén. Pero también tengo otras ovejas que no están en este redil, a las cuales debo atraer. Y la misión de Pablo era ir por esas ovejas. Y él está cumpliendo cabalmente su trabajo. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Ojo con el texto. No me está hablando celosos por la ley talmúdica. ¿Recuerdan qué es la ley talmúdica? Recordéis. La ley talmúdica fue creada en Babilonia, que es el llamado Talmud babilónico, que fue donde los hombres comenzaron a implementar o ellos mismos a interpretar o a reinterpretar la ley. Ellos dijeron que se debía hacer en un día de reposo. Ellos fueron los que dijeron, antes de un alimento deben lavarse las manos, porque es un acto de purificación. Y aunque no hay nada de malo en eso, pero ellos ya lo habían vuelto un problema. Ellos fueron los que dijeron de qué manera debían orar, cómo debían ofrendar. Ellos fueron los que inventaron el diezmo del comino, del eneldo y de todas esas cosas. Esa es la ley talmúdica. Contra esa ley el apóstol Pablo es la que pelea. Dice, esa ley fue abrogada, no la ley de los mandamientos del Señor. La ley talmúdica son las ordenanzas de los hombres. La ley talmúdica es las ordenanzas de los hombres. Y la ley de Dios es lo que Dios ordena en su decálogo que conocemos. ¿Estamos? Y cuando dice que son celosos por la ley, está hablando de eso. No de esos despistados que dicen somos salvos por gracia y ya la ley no tiene nada que ver con nosotros. No, eso no es lo que está diciendo la Escritura. Jesús es el cumplimiento de la ley. Él es la ley personificada. Por eso el Señor dice, mire, los fariseos diezman. ¿Ustedes diezman? Fallaron. Los fariseos oran 3 veces al día. ¿Ustedes oran 3 veces al día? Fallan. Los fariseos hacen largas oraciones. ¿Ustedes las hacen? No. Y el Señor dice, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, si ustedes no van más encima de ellos, no entran. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ahí tenemos la máxima justicia, el Señor Jesús.
Y cuando a mí me preguntan, ¿usted cumple la ley? No la he podido cumplir, pero tengo quien la cumplió. Y ese Señor, que es mi ofrenda, que es mi Señor, lo presento ante el Padre. Yo no me presento con mis obras, me presento con las obras que el Señor Jesús hizo. Por eso mi justicia es mayor. Y su justicia es mayor. Mayor que la de los escribas y fariseos. Porque Jesús, nuestro amado Señor, todo lo hizo en amor. Y el cumplimiento de la ley es amor, porque en eso se encierra todo. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí están los 10 mandamientos comprimidos. El Winzip de los mandamientos. Tu justicia debe ser el Señor, no tus obras. ¿Estamos? Tu justicia es el Señor, no tus obras. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Por eso nuestra justificación se llama Jesús. Nuestra redención se llama Jesús. Nuestra Pascua se llama Jesús. Nuestro amado Señor, Él es el cumplimiento de la ley. Él es la perfección. Y esta prueba que Pablo va a atravesar fue similar a la que el Señor Jesús pasó antes de su muerte. El Señor Jesús sabía que podía hacerse a un lado y no morir, pero al final dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. En sus últimas horas de libertad, Jesús pasó esta prueba y la superó. Y así viene Pablo. Pablo se va a enfrentar a esa prueba. Sigamos aquí en el versículo. Aunque antes de proseguir, quiero que veamos que hay veces nuestras buenas intenciones no están basadas en una comprensión clara de lo que el Señor quiere. La intención de los amigos de Pablo era buena en un sentido humano, pero la verdad es que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo sí entendía la voluntad de Dios. Al final lo reconocieron. ¿Qué fue lo que dijeron? Que se haga la voluntad del Señor. Y como dice el refrán, de buenas intenciones. Muy bien. Así que tengamos cuidado de no caer en este error. Pablo superó la prueba porque no se dejó disuadir de lo que sabía era la voluntad de Dios. El hombre quiere ganarse la gente para el Señor. Y a él no le interesa el costo. Pregunta, ¿a usted le interesa el costo? Ojo con la respuesta rápida. A todos nos interesa el costo. Solo una persona que ha muerto no le interesa. Pregúntale a un moribundo que tiene dinero si él no daría todo su dinero por vivir otros 10 años más. Y él lo hace. Porque el hombre se aferra a la vida. Por eso el Señor dice, el que quiere ganar su vida aquí, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Por eso el Señor todos los días, y a mí se me ha olvidado, hay que morir, hay que morir, hay que morir. Cosa que cuando ya llegue el momento de separación del cuerpo y el alma, sí nos da nervios por la expectativa de lo que espera, pero no ese susto aterrador. Debemos morir todos los días. Se me había olvidado, me lo tuvieron que recordar. Me lo tuvieron que recordar y doy gracias al Señor por eso. Creo que no hay cosa más deleitosa que saber que Dios está con nosotros y si tiene que llamarnos duramente la atención, bendito sea Él. Porque ¿por qué lo está haciendo? Por amor, manifiesta su amor hacia nosotros. Así es que cualquier mal que nos llegue, sabemos que la mano del Señor está con nosotros. Cuando el Señor haga volver nuestra cautividad de Sión, entonces nuestra boca se llenará de risa y de alabanza. Y muchas veces caemos cautivos todos los días en nuestro pensamiento. Cautivos.
Otra razón por la que el Señor envió al profeta Ágabo fue para beneficio de los discípulos de Pablo. En su gracia, el Señor les advirtió sobre lo que pasaría a Pablo cuando fuera a Jerusalén, para que no lo tomaran a mal. ¿Puede ver la parte que le estoy diciendo? El Señor está diciendo a través de Ágabo a los discípulos, el Señor está al tanto de todo, muchachos. Y el Señor dice que a Pablo lo van a apresar allá. Y le ha dado corazón a Pablo para que vaya. Así es que nada toma por sorpresa al Señor. En Jerusalén finalmente llegó el día y Pablo subió a Jerusalén, pero no lo hizo solo, pues varios discípulos le acompañaron, como hemos leído. Al principio de la visita a Jerusalén fue positivo, ya que los hermanos creyentes lo recibieron bien. Hola Pablito, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, Pedrito. Y ahí charlaron un rato conforme dice la escritura. Los judíos creyentes en Jerusalén se admiraban de lo que el Señor estaba haciendo a través de Pablo en los lugares lejanos. Pero sabían que los creyentes, que los no creyentes no lo iban a recibir tan bien. Y vamos a leerlo. Les estaba diciendo que son celosos por la ley. La ley del Señor está basada en el amor. No codiciarán la mujer del prójimo. ¿Dónde está basado? En el amor al prójimo. No robarás. Y los 4 primeros, acuérdate del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Debes amarlo con tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas. Ese primer mandamiento todos lo hemos quebrantado. Mejor dicho, los 4 primeros. Y debe ser nuestra oración: Señor, que yo te pueda amar como amo las cosas de esta vida. Y perdóname, esa no es la oración. Ayúdame, Señor, a amarte sobre todas las cosas de esta vida. Pero amamos más nuestras cosas. Claro. ¿Y sabe por qué amamos más lo material? Porque un día nuestro querido hermano Adán, estando en paraíso, tenía comunión con Dios y era una relación espiritual. Cuando él cae en pecado, ¿qué pasó? Ahora se comunica por lo material. Y por eso es que somos tan apegados a lo material. Y hay que orarle al Señor que nuestro corazón se suelte de ahí. Leo el 20 y dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero a otros se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos, oigan esto, que enseñas tú, Pablo, a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, ni ellos ni a sus hijos, ni que observen las costumbres. ¿Pablo alguna vez hizo eso? En lo que hemos venido mirando, Pablo dijo: no, muchachos, gracia, sola gratia, con sola fide. Eso no dijo él. Dijo: somos antinomos, nada de ley. Pablo jamás dijo eso. Si Pablo no lo dijo, porque nosotros andamos predicando que ya somos libres de la ley. ¿De cuál ley? Nosotros no somos libres de la ley, hermanos, nunca. ¿Usted cree que no adulterarás y no robarás no sigue vigente? Lo que somos libres y tenemos que estudiar en la Escritura es de la maldición de la ley, no de la ley, porque la ley es el carácter de Dios manifestado para el hombre. ¿Estamos? No somos libres de la ley, somos libres de la maldición de la ley, que nos era contraria y fue clavada en el madero. Correcto, amén. Pero la ley sigue en nosotros. Y el apóstol escribe a la iglesia y le dice: ¿y el que hurtaba? No hurte más.
Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, hechicería, robos. Es importante entenderlo. Pero los que andan en el Espíritu no andan conforme a la ley, conforme a las obras que la ley castiga, porque andan en el Espíritu. Es necesario que nosotros reevaluemos lo que nosotros tenemos por entendimiento de ley y gracia. Sin ley no hay gracia. Sin ley no hay gracia. La ley me sentencia y me hace reconocer mi condición para que la gracia sea manifiesta. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Este es un buen argumento para los judaizantes. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Qué lío este texto. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. ¿Han oído o han leído un texto? Este ritual de purificación, Pablo sabe las leyes. A ver, en el templo había un letrero que decía: el que traspase esta parte del templo, aún los romanos lo sabían y no atravesaban eso, muera. No puede entrar nada impuro, porque ustedes no pueden pisotear nuestra parte espiritual. Y era estricto, era estricto. Pablo sabe que lo único que purifica es la sangre de Cristo, pero él va a hacer un voto. Él va a hacer un voto y va a entrar al templo, porque tiene un objetivo. Él no está siendo hipócrita. Él dice: Señor, voy a hacer este voto en señal de estos hombres, que es un acto de purificación, aún sabiendo yo que he sido purificado por ti. Ojo con la época de la transición, porque algunos dicen: ve, él cumplió este voto. Me escapó una parte que les iba a decir. Ya. Por eso es que en la escritura, Pablo escribiendo dice: me he hecho a los judíos como judío, y me he hecho a los que están sin ley, o sea, a los gentiles, como si yo estuviese sin ley, con tal de ganármelos para el Señor. Así es que cuidado con estos textos donde a su merced lo empujan a estar guardando ciertas leyes judaicas. ¿Me está entendiendo el punto? Hay que tener mucho cuidado con esto. Hermano, una pregunta, o sea que el apóstol aquí hace eso para demostrarle a los judíos que realmente él está sujeto todavía a esa ley, o cómo lo ven. Cuando un judío no entiende la revelación del Señor, cuando un judío no ha entendido quién es el Mesías, y cuando un judío está peleando por su tradición, entonces Pablo entra, para no entrar en contienda con ese judío, a demostrarle que él no tiene ningún problema con el templo, aunque él en su mente está claro de quién lo salvó. ¿Están entendiendo el punto? O sea, que está haciendo algo parecido a lo que hizo con la circuncisión, que dijo, pues circuncídese para que no sea gravoso a estos. Correcto, sí señor, ese es el punto. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Bueno, sigamos. Ya vamos.
Los creyentes en Jerusalén sabían que Pablo no enseñaba en contra de la ley, pero sabían que los líderes religiosos no lo iban a entender, por lo tanto le aconsejaron a Pablo hacer este voto. Pablo había llegado a Jerusalén con creyentes gentiles, pero los apóstoles le aconsejaron que no entrara con ellos al templo, ya que la tradición judía no lo permitía. Recuerdan que había un patio de los gentiles, ¿no? Donde ahí sí podían llegar. Para evitar problemas, Pablo debía presentarse a cumplir su voto acompañado solo. Obvio, esto es un voto nazareo, ¿no? Lo que él va a hacer. Además le pidieron que financiara ese sacrificio, el cual era muy costoso. Al financiarlo, él está diciendo, apoyo el templo. Pero él sabe que Dios ya no está en esos templos. ¿Qué es lo que busca Pablo? Y acercarse, predicarles. Él no quiere llegar a una contienda y predicar la palabra, cosa que es muy sabio de él, cosa que nosotros hay veces no tenemos sabiduría para acercarnos a las personas. Muchas veces entramos a contenderle de una, y no es así. Hay que acercarnos a la persona en su necesidad. He conocido, si no el 90% de los consejeros, cuando una persona está en robo, un ejemplo, lo primero que le citan son los textos de no robarás. Crea una barrera. No, es que tal persona está en fornicación. ¿Y cuál es el primer texto que usted saca? No fornicarás. Y aunque hay maneras, me gusta mucho el profeta Natán. El Señor manda al profeta Natán a hablar con David. Y el profeta Natán llega y entra y le da una patada a la puerta real y le dice, ¿dónde está este adúltero? A su nombre. Gloria. No, Señor. ¿Qué hace Natán? Natán le dice, David, venga mi hermano, ¿cómo le parece? Y le cuenta una parábola. Una historia hermosísima. Y David se llena de ira. No le ha dicho nada. Y David dice, tal hombre debe morir. Y viene la palabra del Señor por Natán y le dice, ese hombre eres tú. Esos consejeros sí son muy bravos, ¿oye? Esos consejeros lo dejan a uno así. Sí, de verdad. Sí, eso es voz de Dios. No como nosotros hoy en día que abrimos la puerta de una patada y entramos es gritando y denunciándole el pecado a todo el mundo. No, mi hermano, así no funciona. Pablo sabe que los judíos están mal. Sí, Señor. Pero él se quiere acercar. ¿Por qué se quiere acercar? Porque él ama mucho los de su nación. Y él quiere que todos los judíos sean salvos. Está aquí en su contexto. Aunque trataron de evitar problemas, no pudieron pasar desapercibidos porque entre la multitud aparecieron unos enemigos de Pablo. Esos que nunca le perdieron la huella. Esos que cuando usted se está limpiando, se paran y dicen, pero es que yo lo he visto hacer esto. Esos mismos. Esos mismos lo persiguieron de un lado para el otro. ¿Recuerdan en sus viajes cómo lo seguían? Y aquí llegaron estos personajes de Éfeso. Pero cuando estaba para cumplirse, estoy en el versículo 27, los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y lo agarraron, dando voces, varones israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley, este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. O sea, le dijeron, este es Antíoco Epífanes. Duro. Y Pablo nunca ha hecho esto. Y debemos de tener cuidado, como decía la hermana esta mañana orando, que nuestros comentarios no vayan en desacuerdo con lo que el Señor está haciendo. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, que era de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo.
Esto debe ser muy doloroso. Yo creo que como Pedro, si yo tengo un arma, hasta que el Señor no me transforme, yo les voy dando bala, porque no voy a aceptar que me le peguen a Pablo. Y así somos nosotros con las ovejas. Y eso es muy duro, ver que este hombre que no ha hecho nada sino predicar la palabra, como hicieron con mi Señor, van a hacer con Pablo. Y lo arrastran, lo golpean. 30. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. Y vuelvo y le digo, mi reacción humana es esa, pero tenemos un hombre procesado por Dios. Y nosotros debemos ser procesados por Dios. Le hablo en mi humana debilidad. Cuando usted ve que un hombre está golpeando a su hija, ¿qué hace? Hermanos espirituales, reaccionamos. Y tenemos muchas cosas en nuestro corazón que deben morir, porque eso no es un buen testimonio. Los discípulos tuvieron que quedarse quietos y dejar que le golpearan a Pablo. Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y usted sabe que cuando la ciudad se alborota y llegan a oídos del César, el César dice, me están creando una revuelta, vamos a matarlos a todos. Y entonces, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado preso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Usted sabe una multitud dándole golpes? Muy duro. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, mátenlo, que muera. Ese es el fanatismo religioso. En la iglesia hay hombres puestos llamados, o mejor, que tienen el título de pastores. Pero los pastores no son manipuladores de un pueblo. Y ahí es donde usted debe tener cuidado, y yo también. Los pastores están puestos como guías, no son señores. Ningún pastor es señor de ninguna iglesia. Son ancianos establecidos. Y usted ve pastores que toman una congregación, y si está molesto este pastor con fulano, entonces vamos a orar en contra de él. Cuidado, cuidado, cuidado. A no ser que la intención sea sana del pastor para restaurar a esa oveja que se descarrió. Pero la mayoría de iglesias cristianas tienen a su pastor en su corazón como un Dios, y lo que él diga es. Y si el pastor dice, ustedes no se me meten con los de allí, ¿qué hacen? No hablan. Sectarios. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Por eso es que se enseñorean de todo. Y usted ve cosas terribles en las iglesias, pero terribles. Y es que nosotros somos del grupo TAN. Somos del ministerio RAM. Y aquí no nos metemos con los de aquí. No, nosotros sí. Somos llamados a tener armonía con los hermanos, a tener comunión con los hermanos y ayudarlos en la escritura. Si algo tenemos de entendimiento, ayudarle a los hermanos. Pero no a ir a peleas, no ir a contiendas. ¿Me entienden? El día que me pare aquí y les diga, hermanos, vamos, nosotros somos del bando de aquí. Revise las enseñanzas y se dará cuenta que siempre hemos dicho que tenemos una mente abierta. ¿Podemos ser bautistas? Claro. ¿Metodistas? Sí. ¿Presbiterianos? También. Lo que usted quiera. No tenemos rótulos. No los tenemos.
Nuestro ministerio se encarga de rescatar almas perdidas, no es más, de llevar la palabra, no de un fanatismo religioso para tratar de dañar. Y mire, este fanatismo religioso, lo mismo que Saulo hizo, ¿recuerdan? Cuando están apedreando a Esteban, él está consintiendo porque él no está mal. Él cree en su mente que él está bien. Y dice, este tipo es un hereje, ¿cuál Jesús? Y consiente en la muerte de Esteban. Y le arrojan la ropa a sus pies. Estos fanáticos religiosos llamados judíos, de los cuales tenemos hoy en día proliferando por nuestras ciudades, son los que causaron esto. Dice Pablo, ellos andan espiando nuestra libertad para reducirnos a esclavitud. Ya hoy en día tenemos comidas kosher. Son las comidas de no coma cerdo. Yo creo que un judío no soporta esa propaganda en televisión que dice, coma carne de cerdo. Bien preparadita, es deliciosa. Y hay cosas que quieren prohibírnoslas. Obvio, por salud tenemos que cuidarnos en muchas cosas, pero no ir a los extremos. Antes los hermanos se mataban si se debía comer rellena o no. Y había otros que decían que había rellena cristiana que la hacían sin sangre. Esa es la rellena blanca. Y peleaban por eso. Años más atrás peleaban si la mujer debía utilizar pantalón o no. Y la que tenía falda era la firme. Y la del pantalón, mundana. ¡Qué lío! Y por eso peleaban. Eran los godos contra los liberales. La iglesia en esos cuentos. En esos cuentos. Sigamos la lectura. Cuando cogen a Pablo, lo arrastran, lo van metiendo a la fortaleza. Dijo el tribuno a Pablo, 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿Qué noticionón? Porque el que una persona supiera griego era porque era muy educada. Y aparte de eso, el judío mantenía su lenguaje hebreo, mientras que el griego era el que hablaba griego. Y acá en este caso, que es el hombre que el Señor, ojo, el Señor lo ha escogido porque lo ha preparado. Entendamos eso. El Señor dijo dónde iban a ser, el Señor dijo qué formación iba a tener, Él lo mandó a las escuelas y le puso el caminar al hombre, por eso lo escogió. ¿Por qué? ¿Porque le dio las cualidades? No, porque Él se las dio. Y Él es el escogido del Señor. Y aquí dice, ¿sabes griego? Y una persona intelectual es la que sabe el griego. Y le pregunta, ¿no eres tú el egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Estos sicarios son llamados en la Biblia los celotes, que era una secta particular que amaban al pueblo judío, pero que odiaban a los judíos que iban en contra, o mejor, que iban a favor del Imperio Romano. Y ellos andaban con un cuchillo que se llamaba la sica o sica. Y cada vez que veían a uno de estos judíos a favor del imperio, tome para que lleve. Le enterraban la sica, y por llevar la sica es que se llaman sicarios. El Señor Jesús, en una de sus profecías, no voy a entrar ahí, Él dijo, los van a hacer salir al desierto diciendo, mirad, allí está el Cristo. Y esto es lo que está pasando acá. Este personaje egipcio que se levantó, dijo que era un Cristo. Y se llevó a 4,000 al desierto. Cuando les digan, mirad que está allí en el desierto, ¿qué dijo el Señor? No vayáis, no salgáis. Y este es el cumplimiento de eso. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano no de una ciudad insignificante de Cilicia,
pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Cómo está Pablo? Golpeado, maltratado, pero él no se fija en sus golpes. ¿Qué tiene en mente? Su Señor. Qué cosa tan bárbara. Yo creo que eso es solo una potencia que da el Espíritu. Y vamos a cerrar con esto. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, se comunicó en lengua hebrea. En la próxima clase miramos su defensa, que se nos fue ya el tiempo. Pero quiero que entiendan los dos puntos. Cuando él comienza a hablar en la lengua nativa, el pueblo queda quieto. Y va a comenzar a hablar él de lo que él tiene en su corazón. Y la Escritura dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Qué situación tan difícil, ¿no? Primero, habla con el tribuno en griego. Y ahora, en medio de sus golpes, les va a lanzar un mensaje de amor. ¿Lo hacemos nosotros? Mis hermanos, cuando hablamos de una naturaleza nueva que tenemos en el Señor, debemos inspeccionarla donde está. ¿Todavía sufre de esa impaciencia y de esa ira cuando las cosas no le salen? Vemos esos vestigios. ¿Y las malas palabras? ¿Malas palabras en la boca de los creyentes? ¿Qué dice Pablo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque ha oído a los creyentes, nos ha oído a nosotros diciendo malas palabras. Y en esto sí viene el testimonio que tanto pedimos, que ahí sí es donde fallamos. El testimonio que usted debe tener es con usted mismo. ¿Cómo va con esa ira? ¿Cómo voy con mis malas palabras? ¿Cómo voy con mi impaciencia? ¿Cómo voy con mi fe? Porque manifiesto es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el testimonio que usted debe reclamar, pero en su propia vida. Ese es el testimonio que usted debe reclamarse. ¿Me lo oyeron? No es tanto que usted no camina así, ni que hace así. Es su corazón. ¿Cuál es su actitud frente a la impaciencia? ¿Cuál es mi actitud frente a la tribulación? ¿Cuál es? ¿Cuál es mi actitud frente a los casos temerosos de la vida? ¿Cuál es mi actitud? ¿Hay fe? ¿Hay certidumbre? Ese es el testimonio. ¿Se quiere exigir un testimonio? Exíjaselo usted mismo. Ese es. No ande predicando por la vida que usted ya no ve, ya no gusta y ya no toca. No predique eso. Predique a Cristo. Porque la verdad es que usted sí ve, usted sí gusta y usted sí toca. Esa es la verdad. Pero nos vestimos de una hipocresía que no es del Señor. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Si un día dimos nuestro ojo a la codicia y a la laxivia, ¿no tenemos una lucha con eso? Y si di mis manos a coger lo que no era, ¿no tengo una lucha con eso? Tenemos lucha con eso. Por eso, mi hermano, no venda su imagen. Predique el Evangelio. Si el hombre ha de mirar, que vea la imagen de Dios, que vea la imagen del Señor Jesús, no ninguna otra imagen. Pongámonos en pie, vamos a orar. Gracias por su tiempo, hermanos. Damos gracias al Señor de que no es como Pablo, que diserta largamente, cada 8 días nos vemos. Quiero que por favor ore al Señor en este momento y le diga, acabamos de ver el testimonio de Pablo y cómo él tiene un corazón para servir al Señor. Yo sé que en medio de sus luchas usted ha venido triunfando. Veo aquí hombres y mujeres que en medio de su batalla, aquí están. Dígale, Señor, dame más fuerza para seguir. Hay veces me siento tan débil que no sé ni para dónde coger. Pero dígale, Señor, ayuda.
y ayúdame a dedicarme a la predicación de la palabra para tener mi tiempo ocupado. No duden en orar por alguien, no duden en darle la palabra a las personas. Cierren sus ojos, mis hermanos.